Y entonces nosotros tenemos ahí ejemplo de amar a Dios por encima de las criaturas, por encima de las cosas pasajeras. Y solo después de amar a Dios y recibir su amor, yo puedo amarme a mí mismo y amar a los demás. Si no, es imposible. Y entonces, el tema de la voluntad de Dios es clave. Y nosotros conocemos más de la voluntad de Dios de lo que a veces queremos aparentar. Nosotros sabemos que el Señor quiere que seamos felices y que seamos, eso se llama ser santos. Que el Señor quiere que tengamos vida eterna. Y que el camino es Jesucristo. Y que ese camino es decisión a decisión, conversión a conversión, todos los días. Mi decisión es hoy nuevamente, decido, lucho, me esfuerzo por serte fiel. Hoy cuido mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Hoy te escucho. Hoy deseo amarte y amar y perdonar. Y entonces ya pueden surgir distintas alternativas dentro de esos bienes. Y ahí es donde puede ser requerido el discernimiento. Porque el demonio no solo me va a engañar induciéndome al pecado. El demonio también me va a engañar induciéndome a cosas entre comillas buenas, a cosas entre comillas verdaderas, pero que no son la voluntad de Dios. Cuando las personas están en el camino de fe, ya diríamos, no tienen pecados mortales habituales, puede ser que todavía tengan repetición pecados veniales, pero luchan y quieren hacer la voluntad de Dios, buscan los sacramentos, buscan la oración. El demonio lo que va a hacer es, va a tratar de proponerles cosas buenas, que hagan cosas buenas y que deseen hacer cosas buenas. Eso lo vemos en ese pasaje de las dos hermanas, de Marta y María. Marta quiere hacer cosas de Dios. Marta está atareada, está preparando los alimentos para Jesús y para los apóstoles que han llegado a su casa. Marta cree que su tarea es la más importante en ese momento, que lo que ella tiene que hacer es más importante que cualquier otra cosa. Y entonces todos tienen que dedicarse a hacer lo que hace Marta. Y Marta está incómoda porque María, su hermana menor, no la ayuda. Y le va a reclamar al Señor. Y Jesús le va a decir, Marta, Marta, una sola cosa es necesaria. María le ha escogido, no se le quitará. ¿Qué es lo que ha escogido María? ¿Y qué es lo que ha escogido Marta? En pocas palabras diríamos, Marta cree que lo más importante son las cosas que ella está haciendo. Y Jesús le dice, no sé si María lo tenía claro, pero por lo menos Jesús le dice, lo más importante es lo que yo hago. Y cuando María me está escuchando, yo estoy obrando en María. Y eso es lo que a nosotros a veces se nos hace muy difícil. Porque en el mundo, diríamos, las personas que tienen más mérito, que son elogiadas, alabadas, son las personas que hacen más. El mundo funciona en esa lógica meritocrática. En el trabajo, en el mundo que realizan las personas, el que asciende, el que tiene mejores ingresos, etcétera, entre comillas, es el mejor trabajador. Y el mejor trabajador es el que va a hacer más cosas, va a producir más, las va a hacer a tiempo, etcétera. Ese es el que va a ser, entre comillas, más reconocido. Y entonces nosotros podemos creer que en las cosas de Dios también es así. Y eso va a hacer que sobrevaloremos nuestro trabajo, al punto que podemos creer que las cosas que nosotros hacemos son más importantes que las cosas que hace el Señor. Eso es una herejía, eso se llama pelagianismo, que es sobrevalorar nuestra voluntad.
y creer que nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestro trabajo es más importante. Jesucristo es hombre verdadero y tiene voluntad humana, pero Jesucristo es Dios verdadero y tiene también voluntad divina. Dos voluntades. Pero la voluntad humana de Jesucristo es totalmente dócil y totalmente identificada con la voluntad divina. Nosotros, en la relación con Dios, tenemos una voluntad humana de nuestra naturaleza herida por el pecado. Pero conocemos también lo que nos dice el Señor. Y lo que nos dice el Señor es la voluntad divina que tenemos que sentir. Pero el Señor nos dice que Él es el que nos salva. Pero cuando yo no sé cómo colaborar con Él, puedo tener muchas iniciativas, se me pueden imaginar muchas cosas que puedo hacer. Y entonces me empiezo a parecer a Marta. Entonces se me ocurren trabajos, cosas, y voy a querer que todos colaboren conmigo. Porque yo las cosas que estoy haciendo son para Dios. Pero esas cosas que yo puedo hacer para Dios no son comparables con las cosas que Dios hace para mí. Y yo tengo que acoger lo que el Señor hace en mí. Esa es la diferencia entre Marta y María. Esto entonces no es vida contemplativa y vida activa, sino es dejar que el Señor obre. Y por eso es peligroso cuando uno está apurado, cuando tiene uno sobrecarga de muchas actividades y uno está valorando mucho sus actividades. Entonces uno en ese momento se tiene que preguntar, Señor, ¿esa es tu voluntad? Y ahí es importante la oración y escuchar y preguntarnos si es que estamos haciendo las cosas por amor a Dios y a nuestros hermanos, y si estamos haciendo las cosas por vanagloria o para mayor gloria de Dios, para obedecer. Es decir, si estamos haciendo las cosas con humildad y las estamos haciendo por amor. Es decir, si nuestra intención es recta, si es que estamos siguiendo a Jesús. Y entonces en la oración descubrimos esas cosas. A veces pueden ocurrir circunstancias concretas en la vida de las personas donde eso puede estar un poco confuso, un poco no tan claro en distintos momentos de la vida de todos nosotros. Y entonces nosotros necesitamos la oración y además la ayuda de alguien que nos escuche y nos ayude para que no quedemos viéndonos solamente lo inmediato y no vayamos a confundir el fin con los medios. Es decir, no veamos solo lo coyuntural, las cosas más visibles para las criaturas humanas, sino que independientemente, incluso así no nos gusten, así nos duelan, sea la voluntad de Dios la que se haga. Porque sabemos que si es que estamos en ese camino, estamos en Jesucristo, y entonces encontraremos esa bienaventuranza que todos deseamos.